Marisol Díaz González, pero nunca firmo con mi nombre. Mi seudónimo es Sonnenblumen. Al final les voy a contar por qué ese es mi seudónimo, para que tenga más sentido. Les voy a presentar mis obras desde el 2014 al 2018. Primero acá hasta el 2017. Bueno, brevemente, esa soy yo. Entonces, particularmente, bueno, yo estudié arte con mención en pintura, pero no me considero pintora, yo me considero artista visual, por lo mismo que me gusta integrar bastante las artes. Es decir, que en mi portafolio no solo van a encontrar pintura al óleo sobre lienzo, ¿ya? Me interesa bastante la investigación dentro de la historia del arte. Me he metido desde el 2014 a investigar en el Hospital Víctor Larco Herrera. Investigar tanto en el museo como investigación de campo encubierta, que ya les contaré sobre eso. Y también me gusta bastante leer sobre estos temas, papers sobre psicología y psiquiatría y sobre arte y combinarlos. Este es el primer proyecto que hice en el 2014 cuando estaba en cuarto año. Es una instalación de video y con una pieza. Partí de una experiencia personal en lo difícil que puede ser una hija única de padres separados. Y también me parecía curioso que mi mamá guardaba bastantes prendas de vestir de mi papá, pero él ya no vivía ahí, entonces no le encontraba sentido, ¿ya? Y la ropa la relacionaba bastante a algo que marca un tiempo y a la añoranza. Entonces al final era como tener algo que está ahí y lo recuerdas, pero no quieres recordarlo, ¿ya? Al menos en mi caso. Entonces la dirección de este video va un poco más general, es como no quiero decir una crítica al matrimonio, pero es cómo se sentiría esa persona ante la acumulación de tantos recuerdos. Entonces al inicio es como esta parte donde sacas a la luz todos los recuerdos. Esos son mis papás. Obviamente no usé la foto original, ¿ya? Es una reproducción. Ya, los tiempos también están pensados en cuánto dejaba cuánto tiempo. Y luego de acá viene la otra parte, que es de la acción. Entonces esta parte es de la quema. Como la cuestión iba relacionada a mi papá, decidí hacer una muda. De hecho son como 6 mudas de hombre y bueno, el terno obviamente haciendo alusión al matrimonio. Y de ahí ya es toda una dirección de arte de poner el ron de quemar y las tomas para que se vea de abajo hacia arriba. También calcular, bueno, el trabajo del artista también no es solo de productor, sino también de director. Entonces, mientras el comunicador con el que trabajé grababa todo esto, yo tenía que estar pendiente hasta dónde, porque quería que aún queden partes intactas, ¿ya? Porque si solo lo quemaba, sentía que no se iba a entender y no iba a mostrarse la pieza. De hecho, esto lo quemé muy cerca a mi casa y ya me dijeron después de un tiempo como que creyeron que estaba loca o estaba haciendo brujería, como que un amarre o algo así. Entonces esta es la pieza como ya quedó. Entonces, bueno, yo pienso de que así como te apropias del espacio de la instalación, que es lo que ustedes han hecho ahora en escultura, también una pieza y un registro puede ser museográfico, entonces también puede ser instalación. Bueno, y esto lo presenté en un seminario de instalación
con la doctora Bárbara Panse, que es alemana. Y la verdad sí, recibí muy buenas críticas. Bueno, y luego este es otro proyecto, cuando ya estoy en quinto año. En quinto año lo que me pasó fue que tuve una sobreproducción. Produje tanto que en mi final 10 personas me ayudaron a instalar al mismo tiempo. Ya tenía todas las ideas ahí. O sea, mi cerebro era una máquina de ideas. Y aquí ya es donde entro un poco a cuestionarme, también en base a las personas muy cercanas a mí, que bueno, en la Facultad de Arte, el que menos está como que todo el día pensando y qué voy a hacer, y mis tiempos, etc. Y también son muy propensos a quedarse en estos pensamientos. Entonces utilicé el nudo como metáfora de un pensamiento que te constriñe y que no te deja avanzar y que poco a poco se va haciendo un nudo, una maraña, y ante eso la necesidad es de liberarse y poco a poco ordenarse. Entonces, por ejemplo, acá en la primera obra yo sí me loqueé, ¿ya? Me loqueé totalmente, o sea, para ejecutar esta obra utilicé todo el cuerpo. Todas las líneas son bordadas a mano, incluso la soga la cosí a mano, y era chévere porque es un lienzo grande, es de 142 por 124, entonces agarraba un trozo de la soga y lo pasaba y luego lo retrocedía. Me compré una aguja para ciegos, se llama, que es súper potente, o sea, es tan potente que puede atravesar 2, 3, 4 telas juntas. Tinturé guaype, también esas líneas continuas que se van perdiendo, el hilo de bordar. Estaba buscando la mejor forma de expresar la metáfora del nudo. Y en la otra obra, por ejemplo, es un bastidor, es decir, que todo está al aire, ¿ya? Y como a mí siempre me importó esto del claroscuro y generar planos, por ejemplo, lo que se forma ahí, lo más oscuro, es por superposición de planos. Es lana e hilo de bordar. Entonces ahí iba generando planos y de hecho sí, era un trabajo bien duro. Pero bueno, ahí viene la autoexigencia de cada artista porque quede bien. Y luego este de acá era, no se nota y no tengo el detalle, pero en cada vértice de las líneas hay un clavo que lo pinté de blanco. Entonces hay trozos de lana que están más adelante que el otro, entonces ahí también quería jerarquizar. No utilizo color, y estaba en pintura, no utilizaba color porque sentía que primero quería resolver el tema del concepto. Y bueno, pues estaba buscando mi estilo. Y el siguiente es un dibujo que hago con carbón prensado, ya siguiendo un poco la misma línea de lo anterior. Estos dibujos los hice en serie con un carbón prensado como de 3 centímetros de diámetro, o sea, bien grueso. Y empezaba a ver cómo la movilidad de la mano también permitía anudar y desanudar mediante la línea. Y luego, en el siguiente semestre, viene liberación prolongada. Pongo estos nombres porque me parecía curioso cuando leía los medicamentos. Es decir, yo ya poco a poco estaba entrando al tema que era de la psiquiatría. Pero ahí todavía no me atreví a hacer lo que hice después. Esta es una serie de 5 obras en el que también todo está cosido, todo está bordado a mano. Por ejemplo, en la parte
superior izquierda, donde hay unas líneas grises, todo eso lo bordé a mano. Entonces es línea y línea y línea y línea y línea, porque tenía este concepto igual de que quería hacer un proceso de llegar de la congestión de pensamientos hacia la lucidez y que poco a poco se despeje. Entonces, como lo mismo de la ropa para mí marca un tiempo, y bueno, yo uso la ropa y ya cuando no sirve o ya no me gusta, la boto. Entonces también tomaba esto como algo que marca un tiempo y que me acompaña durante un tiempo. Entonces lo relacionaba a que estos pensamientos también pueden durar un tiempo y de ahí irse, ¿ya? Pienso bastante, un montón, antes de mis proyectos, porque siento que pensar antes te bota el material que vas a usar. Hay artistas que lo hacen al revés, producen y luego le ponen tema, pero para mí, al menos particularmente, eso no es honesto. Y siento que también al saber el tema te botan los colores, la composición, un montón de cosas. Entonces aquí utilizo la ropa como algo que marca un tiempo y vendría a ser como representado por los pensamientos. Y la parte bordada, solo bordada, las líneas que se ven bordadas, vendrían a ser lo que se busca en la liberación. Entonces, como es una serie, en la siguiente obra, la de la derecha, ya hay cada vez menos ropa y va entrando más lo que es lo ordenado y la liberación, que son lo bordado. En el siguiente hay aún menos ropa. Y ahí ya fue como que ya me decían, wow, porque siendo de pintura y que es tan formal la facultad, estaba rompiendo este esquema y me estaba yendo del lienzo. Y ahí cada vez hay menos ropa. En el siguiente, incluso, bueno, sí cosí una parte, pero había incluso más detalle en lo que es bordado, que todo esto es bordado a mano. Y como me interesa mucho el dibujo, yo sentía que estaba dibujando con el hilo. Y el siguiente es el último, que también es bordado a mano. Es pequeño, es de 21 centímetros por 22, casi un cuadrado, pero ya tenía esta idea, retrocediendo, de que poco a poco había menos ropa y entraba más lo que es la línea del bordado. Y en paralelo, en cerámica, también tuve una sobreproducción, pero aquí solo puse las obras finales, en la que anudaba y desanudaba. Entonces, estas obras yo no las hice con desbastador y con estecas, no. Lo que hice, que también es parte de mi proceso de experimentación, porque yo siento que en el arte sí soy bien avisada, fue cortar unos trozos largos de yute y sumergirlos en arcilla líquida. La arcilla líquida tiene papel higiénico y papel periódico y agua, y se trituraba así, estilo como un taladro especial para arcilla. Entonces lo sumergía y esperaba que seque un rato por un lado. Ya de ahí ya no podía esperar tanto, entonces usaba la pistola de calor, pero tenía que calcular de que no esté ni muy duro ni muy suave, y luego le daba la vuelta y atrás también. Y así, hacía varias, todos los días estaba en el taller de cerámica, y luego cuando ya sentía que tenían buena consistencia, lo que hacía era ahí mismo armar la composición y empezar a anudar, y de ahí le ponía en las partes que quería más, ya le agregaba un poco de arcilla, etc. Y de ahí era encomendarme a Dios de que no se rompa en el horno, porque era una pieza grande. Y aparte era tan frágil estas partes de que en cualquier momento se podía quebrar, y si se quebraba ya mi obra pasaba mejor vida. Entonces también busqué tener una línea entre verdes,
Para sacar estos colores yo hice una prueba como de 50 piezas, más o menos, con distintos esmaltes, ¿ya? Sí, soy bien workaholic. Entonces, en el siguiente ya buscaba desanudar y en este un pequeño nudo, así, bien sutil. Y eso es lo que hacía en paralelo a lo que hacía en taller. Luego ya tuve una crisis de, ¿y ahora qué diablos hago? Estoy en mi último año. Entonces, digamos que no era nada por la nota ni por querer sorprender, pero yo sentía que ya era mi momento en el arte de, digamos que consagrarme como estudiante, también porque ya tenía toda la presión de que lo que esperan los profesores es que tú egreses y ni bien egreses expongas en una galería. Entonces ya no podía ya con la presión y lo que hice fue esto. El de la izquierda es un grabado que lo hice en colografía. Entonces el grabado aditivo en esta de colografía básicamente fue que corté un cartón maqueta en formato circular y empecé a intervenirlo, ¿ya? Pero para esto yo tenía que pensar al revés, porque en el grabado es como que vas haciendo el negativo para que salga en positivo, ¿ya? Requiere bastante concentración. Entonces usé pasta de modelar, cinta, masking tape, rayones con cúter, hilos, y luego le eché laca a la piroxilina, que a mayor laca es como que las zonas eran más blancas. Entonces era hacer eso y verlo acá, pero imaginármelo cómo iba a quedar, ¿ya? Y esta es mi única copia y la verdad tuve suerte de que me salga bien, incluso la expuse en forum y todo, ¿ya? Y el formato circular iba de la mano con esta siguiente obra. Este formato, que es sobre trupán y tiene 1 metro de diámetro, es grande, yo lo corté intencionalmente, es decir, corté el trupán con un corte láser y todo, porque una de las entrevistas que me sorprendió fue de una señora. O sea, yo relaciono este formato circular con la maternidad, pero que tiene un quiebre, porque había una señora que sí se notaba, fue muy curioso porque la entrevistaron y era como que quería matar a sus hijas, es como que tenía problemas de pareja y una forma de vengarse de él era matando a sus hijas, les dio veneno y todo. Pero ella decía como que no, pues, porque si sobreviven, se van a quedar con él. Entonces ella también intentó suicidarse, pero sobrevivió, ¿ya? Yo creo que eso es lo peor que te puede pasar, querer morir y sobrevivir. Entonces vivió para contarlo, literalmente. Entonces yo decía, qué raro tener toda esta cuestión de maternidad y que quieres protegerlas, pero a la vez hay un quiebre ahí, un quiebre dentro de tu mente. Entonces sigo con el arte abstracto porque yo sentía que la línea me permitía hacer bastante. De este caso hice 3 pruebas, ¿ya? Y estos son de dos entrevistas diferentes. Ya no recuerdo mucho, la verdad, porque he visto más de 20 casos entre personas que se quedaron viendo el vacío 20 minutos, personas que cantaban el himno nacional. Y todas eran mujeres. Yo fui a la habitación de pacientes intermedias, entonces no eran las que viven ahí ni las que son nuevas. Y también estaba presente en las entrevistas de las nuevas pacientes, entonces me ganaba con todo el historial clínico. Luego este es mi proyecto final de la carrera, con digamos que me consagré. Estas fueron las obras que me hicieron ganar el premio de la crítica.
El premio de la crítica es un premio que consiste en que curadores, críticos de arte, historiadores del arte y artistas consagrados van a la galería y ven las mejores obras seleccionadas de los egresados. Entonces deciden cuál es la mejor en base a la calidad. Y es chévere pues porque no es si eres el más chancón que tuvo 16, porque no existe 20 en arte, tuvo 16 toda su carrera, sino en base a la calidad. Entonces me otorgaron ese premio y ya, básicamente estas obras para mí son un recetario a gran formato, ¿ya? Entonces me puse a pensar en todos estos elementos que había visto en mis entrevistas, y analizar tanto consultorio particular como el hospital, porque ambos padecen patologías, pero ¿cuál es la diferencia entre estar interno en un hospital o ir a un consultorio privado, a veces en secreto, porque todavía hay mucho estigma con la psiquiatría y con la psicología? Entonces, bueno, básicamente esta obra es bien grande, es de 1 metro de alto por 1,39 m de ancho, ¿ya? Entonces básicamente lo que hice fue a mano hacer la parte formal que vendría a ser la impresa del psiquiatra y redactar la biografía del paciente en primera persona para que se sienta un poco más de humanidad. También por eso usé la caligrafía, mi misma letra. Y esto de ahí son sellos, creo que no tengo detalle, pero son sellos. Entonces, dentro de los sellos dicen el medicamento y el gramaje que ha tomado esta persona. En la historia también está escrito el medicamento y el gramaje. Y lo que hago fue, no lo dibujé antes, ni hice esquema, o sea, fue todo de frente. Y obviamente tenía que calcular bien porque lo hacía, hice también mis pruebas. Con la tinta de tampón se borraba después de un tiempo. Habían tintas azules, entonces yo usé la tinta de China, la que tiene hollín, para poder que se conserve, o sea, todavía se conserva. Y tenía que calcular bien porque si lo quemaba, si me pasaba de oscuridad, ya no había vuelta atrás. Y también ahí como artista pensar pues en el tipo de sellos, porque tenían largos, cortos, chiquitos, qué tipo de medicamento iba a ser el grande, el chico. Y bueno, pues estos pacientes me dieron su permiso, son de consultorio privado, me dieron permiso de exponer su historia. Obviamente no dice su nombre, solo dice su edad, de qué enfermaron, cómo fue esto, qué medicamentos tomaron y ahora cómo están. Uno de ellos es artista y lleva una vida sumamente productiva. Entonces también mi intención era quitar los estigmas que existen, porque estas personas ya tenían una vida normal, enfermaron, pero luego fueron totalmente productivas. Entonces, ¿por qué empezar a llamarlo, oye, estás loco, me alejo de ti? No le veo sentido. Este de acá es borroso a propósito porque era una paciente del hospital que era bipolar. Y yo me sorprendí, la verdad, con su historia. Dije, wow, o sea, su vida ya está casi resuelta, pero ha caído en este tipo de enfermedad. Y sí, o sea, desde que la entrevistaron yo dije, estará solo una semana acá, lo mucho. Y ya, pues por eso lo hice borrosa. La siguiente es parte de lo que soy avesada. Entonces ese retrato lo hice con polvo de pastillas, ¿ya? No es tiza, no es color blanco, es polvo de pastillas sobre cartulina negra. Me interesaba mucho la mirada, que era algo que notaba bastante en los documentales y también en los mismos pacientes. La mirada que iba al vacío, la mirada profunda, la mirada de tristeza. Entonces esto fue lo que quise retratar.
Bueno, en sí, como me encanta hacer trabajo de campo, me fui a Farmacia Universal, creo que se llama, compré placebo, como 40 pastillas. Y nada, empecé a desarmar las cápsulas, salía el polvito y luego dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces me inventé un método en el que primero echaba con spray, goma en spray a la cartulina y luego le eché el polvito. Y con el cabo del pincel iba rayando y juntando y sacando. Entonces, por ejemplo, con la ceja de este lado, la izquierda, se ven unos rayones, ¿ven? Ya, ese es del cabo del pincel. Y ya, pues sí me gustó, y en algunas partes ya por composición, como la nariz, que sale más, ya le ponía más materia. Y eso también se expuso, también le otorgaron el premio. Ya, luego vienen realidades. Ya. Me fui de intercambio en mi último semestre. Me fui a Monterrey, en México. Y ahí tuvimos una exposición colectiva en el Centro Cultural de la universidad. Entonces, el tema del que partimos fue de un fotógrafo que se llama Foncuberta, en el que el fotógrafo decía de que el artista puede ser un buen mentiroso. Y si tú le pones una fotografía de un perro con, no sé, con patas de elefante, y le hacías como que un estudio así de biología y todo con dibujos, documentales, etc., era muy probable de que el espectador, como estaba en un espacio de museo, se la crea, ¿ya? Entonces, ahí voy yo y hago este periódico a mano, todo es hecho a mano, ¿ya? Entonces yo misma me inventé la noticia y básicamente la noticia era sobre una señora que va al consultorio del hospital con su esposo y pregunta dónde está el baño. Entonces le dieron malas indicaciones y se fue caminando y caminando y empezó a escuchar como que gritos, algo así. Y le pareció raro porque era un pabellón que ya no se utilizaba. Entonces se acerca y abre la puerta y ve estos antiguos métodos de las duchas frías o aquí del electroshock, y más abajo, no sé si se ve la lobotomía. Entonces incluso me afané y le puse la opinión de el psiquiatra, ¿ya? Y que cómo iban a hablar con la Organización Mundial de la Salud, que esto no podía ser, que tal hospital haga estas cosas tan antiguas, bla, bla, bla. Y lo bueno fue que en la inauguración todos se la creyeron, ¿ya? A pesar que estaba hecho a mano, me dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo ha pasado eso? Entonces cumplí mi rol como artista de timar a todos. Ay, ya, entonces, voy a pasarles lo que hice en mi primera individual. Mi primera individual fue el año pasado y fue en México. ¿Ya? Entonces, esta es la curaduría que la hizo Ana Cadena Peyton, que es una curadora con estudios de doctorado en España y también es profesora. Entonces, ella me invitó a su espacio a exponer y tiene mucha referencia a Foucault, ¿ya? A la nave del olvido, a cómo esta población enferma ya desde, o sea, que antes eran los leprosarios, ¿no? Todos se alejaban de él y como poco a poco esto fue cambiando y ahora son las personas que tienen este tipo de patologías. Porque, por ejemplo, si ven a un tipo sucio y desarreglado por la calle, lo primero que dicen es que está loco. Pero puede que no esté loco, pues que solo sea vagabundo, ¿entienden? Entonces ahí yo retomo lo de los sellos y ahora sí se ve el detalle. Aquí se ve.
que por ejemplo esta era sertralina de 50 miligramos. Pero había más, porque también parte de mi trabajo era entrevistarla, y por ejemplo en el cabello ya hago los sellos, pero son en formato horizontal, vertical, y todo es por superposición de sellos, ¿ya? Y también es la superposición de sellos porque me di cuenta que, al menos en el hospital, era todo tan rápido que escribían la historia, ponían ya, debes tomar tal medicamento, y todo finalizaba con la firma y el sello del psiquiatra, ¿ya? Entonces pensaba en cómo poco a poco puedes recuperar tu identidad, por eso un retrato, puedes recuperar tu identidad a medida de que sigues tu tratamiento psiquiátrico y bueno, eso, sigues el tratamiento y las medicinas cada vez te hacen mejor, vas recuperando la lucidez. Entonces yo en sí no estaba haciendo una crítica al hospital ni a los consultorios privados, al contrario, yo quería poner a estas personas de protagonistas para que también, lo bueno es que los espectadores se quedan leyendo esta historia, a pesar que es un poco larga, pero o sea, sí logro transmitirles un trozo de lo terrible que es padecer estas enfermedades y también de que tienen un final feliz. O sea, esta persona se daba también como que cabezazos contra la pared, se cortaba. No recuerdo si tuvo intentos de suicidio, pero en la mayoría de los pacientes sí, y están vivos y se han recuperado. De este paciente también, bipolar. La anterior paciente es borderline, este paciente es bipolar. Es un amigo mío y por eso también estos temas me conmueven. Este es un detalle de parte de la obra. Entonces si el espectador se acercaba, solo veía nombres de medicinas. Cuando tenías distancia ya podías ver la obra en su totalidad. Luego vienen mis aclamados clipboards, ¿ya? Lo que pasó con los clipboards fue, obviamente, utilicé este material como soporte porque, claro, o sea, son las historias médicas, acá ponen toda la historia médica. Puede variar, que si es el que se cierra, que se abre, que está solo ahí, pero me interesaba bastante en que así como sostiene historias médicas, puede sostener también imágenes de esto. Y como no pude registrar lo que veía en el hospital, lo que hice fue pintarlo de memoria en base a lo que había visto. Y tiene esos colores tan fauvistas porque aquí tomé de referencia los exvotos mexicanos. Los exvotos eran pinturas que ponían en las iglesias los mexicanos para agradecer algo que se les había cumplido. Entonces habían pinturas, y eran pinturas de gente, o sea, no eran académicas, cualquiera podía poner un exvoto. Entonces he visto exvotos desde hombres agradeciendo a la Virgen de Guadalupe por permitirle ver a los Beatles en concierto, hasta, no sé, hombres que agradecen a otro santo por sacarlos de la borrachera, por salvarles la vida, por permitirles ver la luz y ya no estar con prostitutas y cosas así. Entonces, aquí en el texto, bueno, creo que no se aprecia bien, pero eran ya recopilaciones de casos. Igual escribí en primera persona porque siento que, claro, el arte es muy bacán porque tú puedes estar viéndole la cara al espectador, ¿ya? Pero también puedes conmoverlo. Y tuve muy buenas críticas con estos clipboards porque sí, me dijeron que logré comunicar. Entonces aquí lo que hablaba era una paciente paranoide que le estaba agradeciendo a su doctor
por el tratamiento adecuado y por sacarla de este lugar a su doctor y a Dios, porque siempre los exvotos son dirigidas un agradecimiento a Dios o a un santo. ¿Y por qué me basé en los exvotos? Porque de todo el porcentaje de pacientes que veía, 70 estaban apoyadas en la religión, o sea, lo veían como de verdad va a haber la salvación por ese lado. Y otras pacientes que ya no estaban muy lúcidas ya creían como que se habían casado con Dios, etc. Pero sí, pues, o sea, ahí estaba un poco en duda de cuánto humano e inhumano es esto. Si es una paciente que solo está pasando por un periodo al convivir, porque son un montón de camas en una habitación con otros pacientes, ¿se puede sanar o puede empeorar? Porque también hay como que peleas, o sea, no todas son pasivas. ¿Ya? Luego, aquí puse a Santa Difna, que es la patrona de los enfermos psiquiátricos. Ya, esto no es muy conocido, me pareció curioso. Y también puse el alambrado, que yo lo he encontrado en un hospital. Pero el alambrado, o sea, al final, ¿qué es esto? Es como una cárcel también. Pero una cárcel que te ayuda o que no te ayuda. Porque sí hay pacientes olvidados. Entonces, hay pacientes que han entrado y han sido abandonados. Bueno, entonces aquí el agradecimiento del exvoto es por haber escuchado al paciente y sacarlo de ese lugar, que obviamente el alambrado ya da algo más evocativo a esta prisión. Y este es uno de mis favoritos porque me recuerda a una paciente que vi que estaba atada. Entonces yo asumo que si estaba atada es porque había algo de que era violenta, pero en su entrevista no habló nada, absolutamente nada. Solo en 10 segundos dijo como que, por favor, no me haga daño, al desvío, y de ahí no dijo nada más. Entonces estas cosas que veía y que yo como artista solo yo veía, porque obviamente los practicantes de medicina estaban más preocupados en poder responder las preguntas del psiquiatra que era ya, ¿y qué casos particulares son estos? ¿Y qué se le debería recetar? ¿Y cuáles son cuál es su comportamiento, etcétera? Pero yo estaba ahí como búho viendo todo y recopilando y observando y memorizando también. Y luego viene esta obra, que es una instalación. Esta obra se llama El sonido de tu voz, y en parte se llama así porque es un parlante que yo intervine. Es un parlante de madera que se mira por todos los lados, pero también tiene audios, ¿ya? Lo malo de registrarlo es que no sale el detalle del color, pero la verdad, o sea, si lo miras en detalle sí tiene bastante color. Y luego esta es otra instalación que la instalé en el baño. Eran fotografías y esas fotos son en el baño del Arco Herrera. Entré al baño y vi todas las pintas y me puse a leer. Es expuesto en el baño justamente por este espacio íntimo en el que estás solo tú, no estás acompañado de gente, porque no entras acompañado al baño, bueno, quién sabe. Este me sorprendió bastante, que dice mamá no me internes. Y dije, vaya, es su último momento antes de tal vez ser internada, porque al costado estaba como que la salita de espera para bueno, no para que te internen, sino para que te entrevisten. Ser un marginado, una escoria. Dios es gay.
loca, la droga mata tu cerebro, te vuelve bruta. Luego otras contradicciones, ¿no? Viva la droga, con esto te destruyes. Por ahí también decía, no se metan con tal doctor que te vuelve bruta. Ya. Entonces, ese es el final de mi individual. Ya, bueno, solo me queda decirles por qué mi seudónimo es Sonnenblumen. Sonnenblumen es una palabra en alemán que significa girasoles. Entonces es por dos razones. Primero, porque no tengo influencia, pero admiro mucho a Van Gogh, más que como pintor y por su técnica, porque él es una persona muy constante era una persona muy constante en el arte, que a pesar de crisis y cargar con su enfermedad, nunca jamás dejaba de pintar, ¿ya? Y bueno, también por todo este concepto optimista de que los girasoles buscan el sol, es como buscar siempre una salida, ¿no? Lo veo con bastante optimismo, ¿ya? Les voy a leer mi manifiesto, que es un papelito que yo tengo siempre en mi taller, y creo que también resume el por qué me puse Sonnenblumen, ¿ya? Porque obviamente para mí el artista no es simplemente la persona que se levanta y va a su taller y está feliz y se relaja y tira pintura y se va a su casa y duerme feliz. No, o sea, mi relación con el arte es de amor-odio, porque hay veces que estoy demasiado cansada o que no sé, no tengo ánimos de nada, pero aún así voy a mi taller porque lo amo y lo odio, ¿ya? Algo así. Entonces escribí esto: dibujar y pintar siempre, todos los días, todas las madrugadas y todas las noches. Es como el cogito: pinto, luego existo, porque mientras lo hago existo, vivo, siento. Pintar aún en crisis, con lágrimas en los ojos, porque de lo único que estoy segura es que el arte me mantiene viva. Aún en la soledad, en el desamor, en la locura y en la tristeza, todo se transforma gracias a la pasión. Entonces, así como les contaba de que tuve bastante producción, también había veces en las que yo misma me sentía mal porque producía muy lento y pensaba más rápido de lo que producía, o al revés. Entonces, sí, gran parte de mi carrera me la pasé deprimida, también por estos temas también me mueven mucho por eso. Me la pasé deprimida y pintaba llorando, o sea, realmente era muy trágico. Yo estaba con el corazón partido y aún así seguía pintando y seguía dibujando, o sea, nunca lo abandoné, ¿ya? Entonces, por eso yo siento de que mi carrera es como mi compañero tortuoso, ¿no? Como que estamos en una relación ahí medio masoquista, pero que no puedo vivir sin ser artista. Bueno, y básicamente eso. En junio voy a tener otra individual. He expuesto unas 14 veces de forma colectiva entre la universidad y galerías y centros culturales. Me gusta mucho enseñar. He enseñado pequeñitos, he enseñado grandes, adultos frustrados porque nunca los dejaron estudiar arte. También hice un diplomado, por acá está. Bueno, falta actualizar un poquito mi CV, pero también hice un diplomado en intervención psicoterapéutica en niños a través del arte. Entonces usábamos las terapias de artes expresivas. Bueno, acá faltan 2 exposiciones y por acá también. También estudié en Puerta Roja, ¿no? Y eso es todo.